Ok, les pido una disculpa. Es segunda de Samuel 11 a partir del 2 o desde el 1 en adelante vamos a leerlo y leemos la palabra bajo la dirección y la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así. Segunda de Samuel, segunda de Samuel 11, que es la historia de David y Betsabé. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, escuche bien, se quedó en Jerusalén. Y si sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Vamos a leerlo hasta allí, ¿verdad? Fíjense que la palabra de Dios dice, David y Betsabé. Y comienza diciendo algo muy importante que creo que cuando leí hubo un énfasis en la lectura, que dice, y sucedió un día al caer la tarde, ¿verdad? Dice primero, en el primer versículo dice, y sitiaron a Rabat, pero los peros de Dios son demasiado importantes. Cuando usted ve un pero en la Biblia, usted tiene que poner los ojos así abiertos y decir, hay una alerta acá. Pero David se quedó en Jerusalén. Un pero grande que significó mucho. El pastor de la iglesia Luz y Vida en estos días decía que el pecado de David aún se está viendo en Israel. Aún se ve en las guerras. Y yo dije, wow, cuánto impacto tiene para generaciones el hecho de que un hombre como David, siendo rey, se haya equivocado. Y ciertamente, a pesar de que el Señor limpia, hay cosas que se legan generacionalmente y que no hay una ruptura. Y él decía eso y eso a mí me impactó, me hizo ruido, porque, wow, cuán grande fue el error de David que lo estamos viendo, aún lo palpamos. Entonces dice que este se quedó en Jerusalén. En vez de irse a la guerra, preste atención, se quedó en Jerusalén. Y ahí fue cuando hubo la ruptura, cuando hubo... ¿Por qué? Porque tal cual como lo estamos explicando, hubo un vacío. Más que un vacío, hubo ocio de su parte. Y fíjense que David se quedó en Jerusalén. En la caída libre, para que ocurra la caída libre, tiene que haber un espacio libre. Santo es el Señor, santo es el Señor. Para que ocurra la caída, el descenso de un cuerpo, tiene que haber un espacio libre, lo mismo que ocurrió en la historia. Para que David pecara, él tuvo que tener un tiempo libre, amados. Él tuvo que tener un espacio libre para poder llevar la concupiscencia al hecho del pecado. Si él se hubiese ido a la guerra, él no iba a tener este espacio libre para pecar, pero lo hizo. Tuvo el espacio libre y hubo un descenso, una caída. David tuvo el tiempo, tuvo el espacio. En estos días o hace mucho tiempo escuché la frase y eso también me hizo mucho ruido, de que el ocio es la nana de Satanás. Y yo dije, wow, cuánta razón. Porque nosotros muchas veces en nuestro tiempo libre, si nosotros no lo sabemos ocupar como ministros de Dios, nos distraemos, nos saturamos, nos llenamos de tantas cosas. Porque ocurre, hermano. En estos días yo publiqué un meme, yo dije, suena chiste, pero es cierto. Tocará el día en que nosotros tendremos que predicar a los mismos hermanos.
a los cristianos evangélicos. ¿Por qué? Porque mucho pueblo de Dios hoy por hoy está en una iglesia, mas no forma parte de la iglesia, hermano. No forma parte del cuerpo de Cristo porque están separados, están desarraigados, están más mundanos que los mismos mundanos. Santo es el Señor. Alguien tiene que atrapar esa palabra. Están más mundanos que los mismos mundanos. Se han dejado pervertir tanto la cabeza con este mundo que yo les puedo asegurar que están más mundanos que los mismos mundanos. ¿Por qué lo mundanal? Porque lo mundanal es lo placentero, lo que nos brinda el mundo. El cosmos, mire, se la pasan viendo novelas, se la pasan haciendo chistes de esto, de lo otro, en doble sentido. Mire, eso a veces no se respeta el Evangelio del Señor. Y se supone que Él nos ha dicho, sed apartados. Apartados significa que nosotros somos de este mundo, mas no pertenecemos a este mundo. Por eso nuestro actuar debe dar cuenta de ese cambio, de esa transformación y de esa permanencia, de estar arraigados en él, cimentados. Cuando usted escucha una persona, por ejemplo, y habla y de 5 palabras se le salen 2 groserías, alerte. Ore mucho por esa persona, pero también háblele, exhórtele, porque habrá ganado un hermano si esa persona no se molesta de tu corrección. Pero cuando hay pecado es necesario decirlo. Mire, amado, ¿qué me le pasa? ¿Por qué dice tanta grosería? ¿Es que le falta lectura de la Biblia? ¿Qué es lo que pasa en esa persona que su lenguaje no tiene que ver con el dicho de que eres cristiana o cristiana? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si mi boca está soltando palabra de sapo y culebra, quiere decir que en el corazón no está morando el Señor, está morando más la gente, lo que me rodea, lo que me contamina, que lo que realmente hay de parte de Dios. Entonces esta palabra es fuerte, pero es necesario porque para que un ministro caiga tiene que haber un tiempo de espacio libre, de ocio, que es la nana de Satanás. Es la que carga a Satanás y le dice, oh, Rurru, mi niño, mi amor. Porque cuando nosotros estamos ociosos, es cuando vienen las acechanzas del maligno. E incluso a veces ese es tan sucio, tan puerco, lo reprendo en el nombre de Jesús, que a veces se mete incluso en la oración. Tú estás orando y te vienen pensamientos del maligno. Entonces, si se mete dentro, o sea, yo digo que invade nuestro pensamiento, no se va a meter en el tiempo de ocio, mandándote imágenes sexuales, mandándote imágenes de personas, de cosas que ya tú habías vencido para hacerte caer nuevamente en esas cosas. Santo es el Señor, porque estás ocioso, hermano, porque no estás teniendo. Yo hablaba en estos días con un hermano y le decía, prefiero mantenerme ocupada. Me estoy manteniendo ocupada, me estoy manteniendo centrada, me mantengo centrada en la licenciatura, me mantengo centrada en la célula, leyendo la palabra, haciendo aquí, haciendo allá, pero prefiero estar ocupada en tiempo de calidad con el Señor que mantenerme ociosa, porque el ocio no deja nada bueno, el ocio deja toda la inmundicia que hay en este mundo, eso lo deja el ocio. Cuando tú estás sin hacer nada es cuando viene más el maligno y se aprovecha de ese tiempo supuestamente libre que tú le estás dando para meterse. Eso fue lo que ocurrió. David tuvo un espacio libre. Él pudo haber decidido irse a la guerra, pero tuvo ese espacio libre y el diablo se aprovechó. Dijo, le mando este dardo por acá. Le mando, ya saben, la mujer, con lo que muchos son tentados, el cuerpo, la seducción y cayó. Dice que el ocio, hablábamos de que el ocio es la nana de Satanás, porque en el tiempo en que estamos ociosos, ocurren las perversiones, ocurren los malos pensamientos, se aflora la carne, se aflora la pereza, hermano. Cuando estamos ociosos, todo nos da sueño y no nos provoca orar y empieza el estupor y empieza la carne a florecer y el espíritu a desfallecer, porque cuando nosotros buscamos más la cosa de la carne que la cosa del espíritu, ¿qué va a cegar, hermano? Usted va a cegar de la carne, usted no va a poder cosechar del espíritu si usted está aflorando su carne, si usted deja que la carne aflore, si usted no
no somete esta carne por lo menos a 2 días de ayuno semanal o por lo menos un día, vamos a normalizarlo a un día, entonces usted está dejando que esa carne, en estos días yo tuve que pedirle disculpas a mi amado esposo porque le grité. Y a veces ocurre que estamos sembrando y cosechando más de la carne, pero me acerqué, fui sabia y le dije, mi amor, discúlpame porque te grité. Pero ¿qué actúa ante un grito, ante una molestia? Actúa la carne, aflorar la carne. Y eso sucede con mucha frecuencia. Cuando aflora la carne es porque el espíritu no está arraigado. Un hombre ocupado raramente hace lo malo. Tómelo. Un hombre ocupado raramente hace lo malo porque su mente y su espíritu están centrados en Dios. Tómelo como frase. Un hombre ocupado raramente puede hacer lo malo porque su vida, su mente, su corazón y su pensamiento están centrados en Dios. Si usted está centrado en Dios, si usted está enfocado en Dios, raramente va a poder tener tiempo para hacer lo malo. David rechazó ir a la guerra y el espacio libre fue usado para la caída. El diablo dijo, ya está, me dejó un espacio libre, por aquí me meto. Porque a veces dejamos portones, dejamos verja, dejamos brecha, dejamos espacio libre, y ese espacio libre es el que aprovecha el enemigo para minarnos. Pero no solo se quedó en el ocio, sino que fue y actuó. Es decir, él sintió el deseo de la carne, la concupiscencia, y dijo, no, esto lo hago. ¿Qué pasa? Muchas veces podemos hacer frente al deseo y poner una barrera, estoy ocupada, poner una barrera, y ese pecado o esa concupiscencia que es propia, que es natural a la carne, podemos neutralizarla, amén, podemos neutralizarla. No solo se quedó en el ocio, sino que fue y actuó. Mas esto que David hizo, dice en el 12, fue desagradable. Y en el 12:5 dice, yo te ungí por rey de Israel. Dios le recuerda todo lo que Él le ha dado. Porque eso sucede con las caídas. Eso sucede con las caídas. Después que el ministro cae, santo es el Señor, y lo recuerdo. Uno lo recuerda con un nudito aquí en la garganta, porque cuando el ministro cae, cuando el ministro de Dios cae, ¿verdad? Ahí es cuando nosotros comenzamos a recordar todo lo que Dios nos dio. Todo lo que Dios nos ha dado se nos pone como una película, como en un recuerdo, y tú dices, lo que perdí. Cuando yo caigo en pecado y el Señor, bueno, yo fui ante mi pastor y le dije, mire, no me ponga más, pero yo fui valiente, yo acepté mi reprimienda en ese momento, y le dije, mire, pastor, no me pase más al altar, no me pase al frente, porque pasó esto y esto. Y en el momento en el que él sabe, comienza la disciplina, comienza a correr un tiempo de disciplina. Y en ese tiempo de disciplina, yo pensaba era en lo que había perdido. Pensaba en que no podía estar en el altar, pensaba en que no podía ni siquiera orar durante los días de oración, no lo podía hacer. Y uno se siente como que en la línea de atrás, como señalado. Pero el único que puede señalar y juzgar es el Señor, pero es necesario que tú pases por disciplina para poder entender de qué